Bien, pues me honro en presentar a nombre de la Asociación Médica de Jalisco, Colegio Médico AC, la conferencia magistral del doctor Roberto Carlos Rivera Ávila, quien es director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Les pido lo recibamos con un aplauso. Muchas gracias, doctor, por formar parte de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación Médica de Jalisco por esta cordial invitación. Reciben un cordial saludo del doctor Fernando Petersen Aranguren, nuestro secretario de Salud, quien estaba, convocado a esta ponencia. Por cuestiones de agenda, me hace el honor de comisionarme para dar este tema tan relevante del panorama epidemiológico de la diabetes en nuestro estado. Pues vamos a entrar en materia. Eso es lo que voy a abarcar en la presentación. Una leve introducción que creo que va a ser muy breve. El tema ya lo han visto en varias de las ponencias y creo que todos las conocen. Pero vamos a ver cómo está la situación internacional, los sistemas de vigilancia, un panorama nacional, un panorama estatal en Jalisco de cómo está la diabetes y algo sobre las estrategias que estamos implementando. Tan antigua como esta cifra, la diabetes tiene muchos años de haber sido descrita, posteriormente ampliada su definición, ampliado el conocimiento para después se acuñaran el término de diabetes como tal. Y es una enfermedad muy antigua y que, como bien dijeron en las participaciones en la inauguración y también el doctor de la presentación previa, tiene una situación muy especial. Es una de las enfermedades crónico-degenerativas más presentes y que genera mucho riesgo. Estos avances, a la fecha hay investigaciones, tecnología, lo pueden ver en las expos médicas en donde están, y toda la tecnología que hay. Y estos avances nos han dado muchas medidas en la terapéutica. Sí, tenemos avances muy importantes en la terapéutica, en el diagnóstico, en el monitoreo constante de todos los pacientes. Sí, la terapia, condiciones genéticas, ¿no? Saber si alguien tiene una disposición o una predisposición a este tipo de situación, pero también muy importante, medidas preventivas. Sí, me dio mucho gusto que en la plática sobre pie diabético que estuve antes de la inauguración se diera mucha relevancia a la prevención. Sí, pero que tenemos que llevarla mucho más allá. Necesitamos adaptarnos a los cambios que tenemos y necesitamos dar la medida preventiva de la diabetes desde mucho antes de que la persona sea adulta, inclusive desde cuando se está en la edad infantil. Y esto ya lo sabemos, ¿no? Así la describe la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos 3 tipos, ¿no? Diabetes tipo 1, tipo 2 y por ahí también está, y que hay que tener mucho en cuenta, la diabetes gestacional. No ahondo mucho en esto, creo que ya se ha dicho. Se ve un poquito feíta, pero bueno. La diabetes representa una de las enfermedades con mayor carga individual, familiar, social, económica y a nivel de la salud pública a nivel mundial. Sí, tiene una presencia en todo el mundo. No hay un lugar que diga aquí no hay diabetes. No hay un lugar que diga aquí no hay complicaciones de diabetes y defunciones por diabetes. Esto es mundial. Y estos 2 factores son muy importantes. La persona con diabetes, comúnmente hay un choque importante en la persona cuando se le dice tiene diabetes. Ya se lo confirmamos. Hay gente o profesionales de la salud que luego quieren llevarlo despacito al paciente, de decirle, a pesar de que tenemos en un glucómetro 350 de glucosa, como que tiene diabetes. No es como, más bien hay que mejorar nosotros esa comunicación médico-paciente para no generarle un mayor estrés del que ya tiene y va a tener nuestro paciente. ¿Por qué? Porque, como bien dijeron en la participación en la inauguración, es una enfermedad que no se va a curar, por más que muchas personas no profesionales digan que aquí sí te curamos la diabetes. Eso no existe. Se estima que 9.3% de la población mundial vive con diabetes. Alrededor del 0.26% de estos casos son diabetes tipo 1. Vemos la carga de la diabetes tipo 1, que es mucho menor, y desgraciadamente, por ser mucho menor, se ve relegada. Sí, todo se enfoca más en la diabetes tipo 2.
Se estima que para 2045, 783 millones de personas a nivel mundial estén con diabetes. Y se calcula que hoy en día, 1 de cada 2 adultos vive con diabetes y no lo sabe. ¿Sí? Desgraciadamente. Entonces, hay que invitar a estas detecciones, ¿sí? A estas acciones de conoce tus cifras, ¿sí? Independientemente de la edad que se tenga. Ahorita vamos a ver los grupos etarios afectados, ¿sí? Independientemente de que si tengo yo 15 años, evidentemente no los tengo, ya puedo empezar a tener problemas con el control de mi glucosa, ¿sí? Entonces necesitamos fomentar mucho estas medidas de detección para conocer cómo estoy. ¿Sí? Y pues bueno, desgraciadamente, ¿no? Se estima que 6.7 millones de personas mueren por diabetes al año. A nivel internacional, pues bueno, en América la diabetes tipo 2, en Estados Unidos es el primer lugar. México somos el segundo lugar de nuestro continente en este lugar, con estos 12.4 millones de personas con diabetes. Y se estima que en la región de las Américas del Norte y el Caribe, hasta el 70% pues no tienen sus cifras controladas, que este es un gran problema. ¿Sí? Hablamos de diabetes, tenemos muchos avances, mucha modernidad, ¿sí? Pero si tenemos tanto, ¿por qué tenemos tanto paciente con un descontrol metabólico? ¿Sí? Y lo vemos porque pues, la ponencia que vi de pie diabético, pues bueno, los ejemplos son evidentes, ¿no? Las fotografías y las heridas están, pues bueno, son muy evidentes. A nivel nacional, en México en 2002 tenía una prevalencia de 7.9, en 2018 de 10.9, en 2022 de 12.6 diagnosticada y 5.8 no diagnosticada. ¿Qué quiere decir? Que bueno, nuestra prevalencia va incrementándose, ¿sí? Estamos teniendo incrementos en la diabetes mellitus, ahorita lo vamos a ver, y esto puede ser que mucho causado por la pandemia, ¿sí? La pandemia dejó mucha situación de estrés, sedentarismo, trabajo en casa, mala alimentación, ¿sí? Si bien antes, pues bueno, estábamos en nuestra casa, pero salíamos a trabajar, regresábamos, preparábamos alimentos, con la pandemia dejó un incremento impresionante de negocios de comida, pero más de la gente que ya no cocina en casa, ¿sí? Y que está pidiendo comida preprocesada, preparada con altos grados de glucosa, de carbohidratos, y esto es un problema, es un factor de riesgo. Entonces esta combinación de sedentarismo, de estrés y de una ingesta muy incrementada o elevada de carbohidratos, pues nos está dando un gran problema con la diabetes. A nivel nacional, bueno, a nivel nacional, pues tenemos que Jalisco, esta tabla es de diabetes tipo 2 en 2022, ¿sí? Pues bueno, estábamos por arriba de la tasa nacional, ¿sí? Que era de 366, y Jalisco por ahí debe de estar de los 380 más o menos. Estábamos en el lugar número 12, ¿sí? Por tasa, obviamente. ¿Sí? Y pues bueno, teníamos acá está, 382.42 la tasa y 32.770 casos al año. ¿Sí? Son muchos casos de diabetes en un año. Misma gráfica, pero en el 2023. Si se apreció, lugar 15, 2023, ¿sí? Lugar 9. En un solo año, ¿sí? Avanzamos esos lugares, ¿sí? Estamos avanzando de manera muy preocupante a tener una tasa muy alta. Si se acordarán, estábamos pegaditos a la tasa nacional, que ya subió un poquito aquí, 387, ahora estamos 454. Sí, es un problema muy complicado. Necesitamos tener acciones preventivas muy importantes para frenar esto, ¿sí? Y pues bueno, 39.318 casos. Esta información es corte preliminar. El año 2023 todavía no se da el cierre epidemiológico y estamos todavía en cuestiones de validación de los mismos.
La diabetes tipo 1, ¿sí? En 2022, aquí sí estamos pues muy constantes, sí estamos con una tasa muy elevada, estamos en tercer lugar, una tasa de 6.3, el doble de la nacional, que tiene 3.4. ¿Qué puede ser? La verdad es que Jalisco luego siempre estamos en los primeros lugares en la vigilancia epidemiológica, que tenemos más casos de dengue, que tenemos más casos de intoxicación por picadura de alacrán, que tenemos más casos de un montón de enfermedades. La verdad es que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica es bueno, y somos muy insistentes en estar, pues como cuchillito de palo, solicitándoles la notificación de los casos nuevos y sobre todo tutelando el derecho de la información de que cualquier médico que nos pone este paciente tiene diabetes, tiene dengue, se respeta y se registra, ¿sí? Porque eso es algo muy importante. Sepan que ustedes en su notificación semanal, que espero que todos hagan, y los compañeros que son estudiantes, sepan que hay que notificar y participen activamente de la notificación. Es importantísimo para generar estadísticas adecuadas y buenas. La diabetes tipo 1 en 2023, seguimos en el mismo tercer lugar. Nuestra tasa se va a 6.7, se mantuvo, más o menos estamos ahí. Igual la estatal, la nacional, perdón, 3.4, subió una décima, estaba en 3.4, está en 3.5 y 582 casos nuevos. Sí, entonces, parecieran poquitos, pero es una situación muy complicada. Es de inicio, genera mucho más gasto. Desde el primer momento que se diagnostica diabetes tipo 1, es un gasto mucho mayor que en la diabetes tipo 2. ¿Sí? Y el impacto en la familia es mayor por los grupos etarios en donde se presenta la gran mayoría de todos estos casos. Y la diabetes gestacional, para no dejar de mandarla, también tenemos una situación complicada. ¿Sí? Estamos en lugar 13 con una tasa de 20, por arriba de la tasa nacional, 1.804 casos de diabetes gestacional. Digno de voltear a ver a la diabetes gestacional. Ojalá y sea nada más porque estamos mejorando los procesos de notificación y ahora contamos con una mayor notificación de más unidades de salud y que solamente estamos reflejando algo que se presentaba antes y que no se notificaba y ahora sí se notifica. Yo creo que no es así al 100%. Yo creo que efectivamente está creciendo el número de mujeres embarazadas a quien le estamos ofertando un control prenatal más adecuado y estamos detectando más casos de diabetes gestacional. Entonces, mucho ojo con eso. Hay que voltear a ver este procedimiento y sobre todo porque es salud materna. ¿Sí? De aquí nadie llegó si no fue de una mamá. La mortalidad, ¿no? El daño a la salud por excelencia, ¿no? Tenemos pues la morbilidad, pero la mortalidad es la complicada, de que se nos está muriendo. Y pues bueno, vemos cómo está esta tendencia, es nacional, diabetes tipo 2, en los años del 2013 al 2022. Y vemos la tendencia. ¿Y cómo se eleva? ¿Aquí qué pasó? La pandemia por COVID-19. ¿Sí? Ahorita vamos a verlo con pandemia de diabetes, ahorita lo vamos a ver, pero efectivamente la pandemia nos dejó esto. ¿Sí? Es una situación muy, muy complicada. Está bajando un poquito, le digo. Igual, la mortalidad sigue siendo todavía cuestiones de validación. La mortalidad cierra hasta 2 años después, cuando se dan todas las validaciones. Pero bueno, hay que ver que efectivamente está empezando a bajar un poquito. Seguramente baja un poquito el estrés. Y esta sí no es que digamos, aquí, ¿qué pasó? ¿No metieron todos los certificados de defunción? No, claro que están. Veamos esta tendencia que viene aquí. Si elimináramos la pandemia y estimáramos cómo iba esta curva, pues yo creo que sí estaríamos más o menos ahí. ¿Sí? Pero llegó la pandemia y esto nos viene a evidenciar lo difícil y lo lábil que es un paciente con diabetes ante la llegada de un agente nuevo, como lo fue el SARS-CoV-2. Bueno, comportamiento histórico de la mortalidad, y aquí sí ya vemos, ¿no? Por tasa, Jalisco y nivel nacional, vemos cómo está el comportamiento muy similar, un poco más alto a nivel nacional, pero bueno, ¿sí? Muy similar a esa tasa de mortalidad, diabetes tipo 2 en ese mismo periodo. Y en el periodo en el último año de la gráfica anterior, pues bueno, estábamos por aquí, estábamos en lugar 12, por debajo de la tasa del nivel nacional, y esto pues bueno, habla aquí sí de la eficiencia, la eficacia de los servicios de salud, que al paciente que ya lo tenemos en control o en atención, logramos mantenerlo con una salud adecuada y pues bueno,
le damos atención. Nuestro problema es aquellos que, a pesar de que acuden a la consulta, no hay un apego adecuado y que se empiezan a deteriorar. Y como bien lo dijo en la ponencia previa, pues bueno, se ven una heridita y ahí andan camina y camina y camina, dándole más presión, ¿sí? Usando calcetines apretados, usando calzado no adecuado, ¿sí? Y autogenerándose un problema de salud que se los puede llevar hasta la muerte, desgraciadamente. Bueno, pues tipo 1, ¿sí? Vemos cómo la tendencia de la mortalidad de la diabetes tipo 1, esta sí continúa con una tendencia muy a la alza. Es necesario voltearla a ver y fomentar las medidas de detección en los grupos etarios muy en específicos que ahorita los vamos a platicar, pero son los jóvenes, ¿sí? Y los jóvenes de 15 a 19 más o menos son aquellos que tenemos que estar convenciéndolos, hacer una labor para que entiendan que se tiene que hacer algo, ¿sí? Fomentar a lo mejor jornadas de detección en las universidades. ¿Por qué? Porque es a nivel medio superior, de 15 a 19 más o menos. Hacer este tipo de jornadas de detección. ¿Por qué? Porque luego de repente, y creo que pues la mayoría lo saben, debutan en una sala de urgencias con un choque cetogénico. Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Que alguien debute así ya habla de un daño muy complicado en su cuerpo. No es algo que nada más lo hidratamos, manejamos sus niveles. No, este paciente ya trae otros daños. Y desgraciadamente, pues bueno, morir. Aquí estamos por debajo de la nacional, eso sí. Por encima de la nacional y estamos en lugar 14. Bueno, ¿cómo se hace la vigilancia epidemiológica, no? La vigilancia epidemiológica está en nuestro país normada, pues obviamente por la Ley General de Salud. Está la norma oficial mexicana 017, que es para la vigilancia epidemiológica y establece la vigilancia de la diabetes en 3 variantes. Entra en la vigilancia convencional, esto es el SUIVE, ¿sí? Compañeros que están en formación, cualquier médico tiene que hacer una notificación de vigilancia epidemiológica. Este es semanal e incluye patologías de no transmisibles, transmisibles, crónico-degenerativas, zoonosis, intoxicaciones, cáncer. Es muy complejo y todos deberíamos de notificar en este sentido, ¿sí? Esa es la vigilancia convencional, es la vigilancia más viejita. ¿Sí? Haciendo historia, es la vigilancia epidemiológica convencional, el semanal, nació con el brote de cólera en México de hace muchos años, ¿sí? Y era la hoja epidemiológica, y en ese tiempo solamente se notificaba cólera. ¿Cuántos casos hay? Mujeres, no, de hecho, era por grupo etario, la separación por sexo vino hasta después. Sí, pero ahí nació, y ahí se vio la eficiencia, el uso adecuado de esta información. Entonces fue evolucionando y hasta el día de hoy el SUIVE incluye más de 150 patologías que se deben de notificar por semana y es a través del formato SUIVE. El formatito espero que lo conozcan, tiene son 3 hojas pero por los 2 lados. En el sistema de vigilancia epidemiológica de la diabetes, hospitalaria de la diabetes tipo 2, ¿sí? En el primero solamente encontramos frecuencias, ¿cuándo? ¿Quién en relación a hombre-mujer y en qué grupo etario está enfermo? En el segundo lo que estamos viendo es qué está pasando con el paciente diabético. No es que estemos tratando de confirmar o descartar ahí personas con diabetes, no. Ahorita lo vamos a platicar más a profundidad, pero es más bien ver de qué se está enfermando la persona que vive con diabetes. Y la vigilancia de la mortalidad, que como tal no hay una situación de investigación epidemiológica más allá con respecto a una defunción por diabetes, es meramente pues la estadística de la mortalidad. Y en Jalisco, les juro que aquí hay un mapa de Jalisco, pero no se ve. Pues bueno, en la vigilancia convencional, en 2023 se notificaron 39,109 casos de diabetes mellitus tipo 2 en nuestro estado. 39,000, son muchos. Ojo, esta es información preliminar, porque les comentaba hace rato, ¿no? El año estadístico epidemiológico todavía no cierra y pues bueno, vamos a ir viendo. Pero de todos modos, por más que pueda bajar, que baje a 38,000. Son 38,000, son demasiados casos. El 58% de estos casos corresponde a mujeres, pero ya con una marcada incidencia, una marcada diferencia. Si ya 58, casi 60, pues es muy importante el número.
Sí, habría que ver ahí qué está pasando, porque ahora la mujer es la que se nos está enfermando más de diabetes, cuando antes era una situación un poquito más, si no era un 50-50, pues categórico, antes era, no sé, un 51, un 48, por ahí estaba jugando, ahora ya se fue hasta el 58. Sí, habría que ver qué está pasando con la salud de la mujer. Y el grupo etario más afectado, 50-59, ¿sí?, en frecuencia, seguido de 65 y más. Esto está en cuestión de validación también, porque estamos teniendo casos que están iniciando mucho más temprano, ¿sí? Entonces, meramente, pues bueno, la frecuencia más alta se sigue viendo en un grupo ya de una edad considerablemente avanzada, a diferencia de una persona con 25 años que también estamos confirmando diabetes tipo 2. Y bueno, esta es importante, ¿no? La incidencia más alta de diabetes en el estado de Jalisco en el 2023 fue en Puerto Vallarta. Situación rara, la verdad es que cuando yo estuve haciendo los cálculos, sí dije, caray, comúnmente zona metropolitana se lleva las palmas, ¿no? Pero bueno, la incidencia más alta es Puerto Vallarta y Guadalajara tuvo la mayor frecuencia. Y eso, pues bueno, es de esperarse, ¿no? Una cantidad más grande de población, pues es normal que tengamos una cantidad más grande de casos. La diabetes tipo 1. En el 2023 fueron 556 casos nuevos de diabetes, ¿sí? Se hizo una situación que más tarde en la presentación la abordo con una estrategia de Somos Uno, una estrategia para la atención a los pacientes con diabetes tipo 1. Y pues bueno, esto elevó la notificación. Sí, mucha gente se acercó, se empezaron a hacer detecciones y empezamos a tener esta situación. El 51% corresponden a mujeres, ¿no? Un poquito más acercado al 50%. Pero lo que les decía hace rato, el grupo etario más afectado, 10 a 14, seguido de 15 a 19. ¿Sí? Edades escolares y muy complicadas. Explícale a un chavito, un niño de 11 años, que ya no puede comer papitas, que ya no puede hacer ciertas actividades porque es mucho riesgo, pues es el choque impresionante, ¿sí? Es obligarlos a dejar de ser niños. Entonces, mucho ojo con esto. Guadalajara es el municipio con más casos, ¿sí? Y San Julián es el que tiene una tasa más alta, ¿sí? No hay, de momento yo no les tengo una hipótesis del por qué San Julián sea la tasa más alta. A lo mejor simplemente tiene una población más pequeñita, se detectaron unos poquitos casos y eso nos da una tasa mucho más elevada. Pero bueno, esto nos habla de que en todos lados tenemos que tener la vigilancia y las medidas preventivas y sobre todo la detección oportuna. Y para no dejar fuera la diabetes gestacional, pues bueno, se notificaron 1,804 casos nuevos de diabetes gestacional y el grupo etario más afectado, 25 a 44. En los grupos SUIDE, quien haya manejado el SUIDE, pues está por grupo etario, ¿no? Menores de 1 a 4, de 5 a 9 y así, pero el grupo amplio es de 25 a 44, que no es un quinquenio, ¿sí? Es un grupo mucho más amplio y comúnmente se lleva las palmas porque pues son muchos grupos y son más números. Pero vean este rango: mujeres embarazadas de 15 años con diagnóstico de diabetes gestacional, ¿sí? Entonces, bueno, es una situación muy importante. La planificación familiar es muy importante, la educación sexual de hombres y mujeres, ¿sí? Y sobre todo el control prenatal. Bueno, entrando en materia del sistema de vigilancia hospitalaria, pues bueno, esta se instituye en el 2002 para recabar información epidemiológica de los pacientes con diabetes hospitalizados a través de unidades centinelas, ¿sí? Son solamente algunos hospitales. Cuando nació en Jalisco solamente teníamos 2 unidades, una aquí en zona metropolitana y otra en La Barca. Y pues bueno, es recolección permanente para orientar inversiones y acciones de prevención y control. ¿De qué se están hospitalizando? ¿Por qué llegan a urgencias? ¿Por qué llegan a la hospitalización los pacientes con diabetes? Ahora ya contamos con 16 hospitales centinela, ¿sí? Tenemos unidades distribuidas en 10 regiones sanitarias. El estado está distribuido en 13 regiones sanitarias y bueno, en 10 de ellas tenemos representación de este sistema y participan unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco, del ISSSTE y del OPD Hospitales Civiles de Guadalajara. La mayor incidencia de los casos registrados está en la región 13, Guadalajara. ¿Sí? Es un hospital muy grande, que atiende muchos pacientes y obviamente pues su incidencia es mucho mayor, pero está seguido del regional de La Barca y el regional de Puerto Vallarta. Y pues bueno,
Se registraron en este sistema, que insisto, Centinela, 1.985 pacientes que ingresaron a nuestros hospitales, y de esos 285 casos corresponden a pacientes que viven en otro estado. ¿Sí? El Hospital Civil atiende mucho, es regional a nivel nacional, no regional como el Puerto Vallarta, que atiende Tomatadán y algunas cosas así, sino este es regional y atiende gente de Michoacán, de Nayarit, de Aguascalientes, de Zacatecas y demás. Entonces, bueno, tenemos un número importante de casos de otros estados, y el regional de La Barca también, porque está muy cerquitas de la colindancia con Michoacán, y viene mucha gente de esos municipios cercanitos al Hospital Regional de La Barca para atenderse. Y lo que les decía por aquí, la distribución por sexo y grupo etario del sistema de diabetes mellitus hospitalaria tipo 2, pues bueno, sí, efectivamente, los que más ingresan son los a 65 y más, pero tenemos pacientes desde 15 a 19 que ingresan al hospital por manejo, ¿sí? Y pues bueno, el 49%, casi un empate, fueron mujeres. Entre otros factores de riesgo, pero estos creo que dejé estos tres que considero los más relevantes, pues bueno, el 77% de las personas que ingresaron no hacen actividad física de mínimo 30 minutos al día, diaria. No lo hacen. Pero, y aquí sí, pues bueno, muy dudoso. Dicen que él... si alguien alcanza 80 y tantos, dice que no fuma. Y así como que, sí. Alcoholismo. El 83% de los pacientes que ingresan al hospital con diabetes no toman. Es una encuesta que se llena en el hospital y pues bueno, se pone lo que el paciente dice, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver por qué no cuadran. Pues bueno, ¿qué comorbilidades tenía? Una comorbilidad del acompañante, ¿sí? Esta dupla mortal, hipertensión, diabetes, fue la más frecuente, seguida de cuestiones de cardiopatías o problemas cardíacos. Entonces imagínense a alguien que ya tenía las tres, ¿no? Diabetes, hipertensión y aparte un problema ya específicamente cardíaco, ¿no? Y pues bueno, obesidad. Ya los demás un poquito más bajo, enfermedad renal. Del total de los casos registrados, el 39% de los pacientes contaban con presencia de una o más discapacidades. Sí, lo que comentábamos, la diabetes genera mucha discapacidad, ¿sí? Y la discapacidad de autocuidado es la más frecuente, ¿sí? Personas que ya no se pueden valer por sí mismas al 100%, y muy correlacionado con la pirámide de nuestros pacientes, ¿no? El grupo más amplio era de 65 y más, y con diabetes de seguramente más de 20 años de evolución, pues pues bueno, tienen esta discapacidad, seguida de una discapacidad motora y la discapacidad visual. La distribución de los casos de diabetes tipo 2 con diagnóstico al ingreso, vemos pues cómo concordamos con lo que vimos en la plática anterior, ¿no? Procesos infecciosos, cualquiera, muchos, pie diabético en segundo lugar, ¿sí? En esos diagnósticos, por eso ingresaron. Entonces, bueno, la estadística está ahí, es adecuada, y el problema del riesgo de esto y el que en un momento dado el paciente no se cure o no se le dé un buen tratamiento a esas heridas o esos procesos infecciosos es complicado. Y de ahí para abajo, pues bueno, tenemos un montón de diagnósticos que van desde caídas y algunas otras cosas. Por ahí inclusive estaba en la lista dengue, COVID y demás. Y lo que nos da también es esto, ¿sí? Ahí sí me checa que no hagan 30 minutos al día de ejercicio. ¿Por qué? Porque el 77% de estos pacientes que ingresaron, sus índices de glucemia estaban en descontrol. No fuman, no toman, pero no hacen ejercicio, pero el 77% está en descontrol. Entonces, pues, esto sí es como la hemoglobina glicosilada, ¿no? No, doctor, yo nunca rompo la dieta de hemoglobina glicosilada del 9. Entonces, pues, en los egresos, pues bueno, esto es adecuado, esto es bueno, ¿no? 81.7 egresaron por mejoría, y pues bueno, el promedio, pero vean esto, costosísimo. 34.1 días en promedio de estancia hospitalaria en promedio, ¿sí? Eso no nada más el costo para brindar la atención en estas instituciones que todas son públicas, las que participan aquí. Costo para la familia, tener un paciente hospitalizado más de un mes. Y bueno, lo que les decía, en 2020 solamente incluí datos de la pandemia de 2020, que fue cuando llegó el virus original y no teníamos vacuna. Y teníamos personas con diabetes en descontrol,
77% de los ingresos. De los casos confirmados y sospechosos que vivían con diabetes tuvieron 4 veces más riesgo de desarrollar una infección respiratoria aguda grave. ¿Sí? De los confirmados y sospechosos, los pacientes que viven con diabetes tuvieron 5.2 veces más riesgo de requerir un manejo hospitalario por el puro hecho de tener SARS-CoV-2. Y de los confirmados y sospechosos también, los pacientes con diabetes tuvieron 5.8 veces más riesgo de fallecer respecto a una persona que vivía sin diabetes. ¿Sí? Hablando de 5 veces más riesgo, es una diferencia impresionante. ¿Sí? Entonces necesitamos fomentar el control de la diabetes. Ya me voy mucho más rápido porque ya me fui en el tiempo. Les comentaba hace ratito, se desarrolló por el gobierno del estado esta iniciativa Somos Uno, específica para diabetes mellitus tipo 1. Los antecedentes los voy a brincar un poquito. La estrategia que incluye entregar al paciente todo esto: atención médica especializada, atención nutricional, atención psicológica, orientación para la activación física, y se le entrega a los pacientes glucómetro, tiras, lanceta, todo, y unos monitores continuos con estos sensores que se entregan a los pacientes sin ningún costo. Es para los pacientes que no tienen seguridad social. A los pacientes que tienen seguridad social se les puede brindar todo esto, más no otorgarles insumo, por las cuestiones económicas. Y pues bueno, hay un registro estatal de la diabetes tipo 1 en el cual deben de participar todas las instituciones públicas y privadas, y pues bueno, hemos estado haciendo esto, ya tenemos algo de estadística, y pues bueno, vemos que hay ya 1.353 casos, la mayoría mujeres. Los grupos etarios que les decía hace ratito, ¿no? Estos en el registro, vean cómo los más frecuentes es de 15 a 19 seguido, de 10 a 14, pero tenemos de pacientes desde 0 a 4 años. Y ya de ahí en más tenemos pues más pacientes que, qué bueno, ¿no? Esto habla de que tienen una sobrevida adecuada. Los números más altos, Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, son meras frecuencias, y pues bueno, otros por ahí, Coquillo, Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos. Conclusiones. A pesar de los avances en el manejo de la diabetes, continúa en los primeros lugares de morbilidad, de discapacidad y de mortalidad. ¿Sí? Tenemos muchos avances. Necesitamos que esto se note en un impacto directo en la salud de nuestro paciente. ¿Y cómo lo vamos a ver? Cuando veamos reflejada una disminución en la discapacidad y en la mortalidad debido a diabetes, o al menos anticipada, porque nos genera muchos años de pérdida de años de vida saludable y mortalidad y muertes anticipadas. Lo detectado en el sistema de vigilancia hospitalaria indica que no se logra un impacto adecuado en el apego al tratamiento. ¿Sí? Tenemos mucho. Si bien es una de las más frecuentes enfermedades, también es una de las que tiene más y más medidas de tratamiento, medidas de monitoreo, apoyos. La industria farmacéutica está muy metida y dando mucha investigación, pero seguimos con un apego al tratamiento francamente malo. Y necesitamos trabajar en una forma paralela con la salud mental. Me agradó muchísimo que el acrónimo de pie diabético incluya la salud mental. ¿Sí? Hay que ver cómo está la salud mental de nuestros pacientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto vamos a lograr un mejor apego al tratamiento. Como lo dijo el doctor director del Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, hay que brindarle un apapacho. ¿Sí? Esos mitos de antes de que no puedes tener mucha interacción con el paciente, no. Necesitamos apapachar a nuestro paciente, que se sienta contento, fomentar esa buena comunicación con nuestro paciente y fomentar el apego. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes.